Confío en ti, Señor. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque te has fijado en mi aflicción. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy es lunes. Estamos iniciando esta nueva semana en el nombre del Señor Todopoderoso. Le damos gracias a Dios por todas las cosas buenas y maravillosas que a lo largo de la semana que ha terminado el Señor nos ha concedido. Y aprovechamos esta maravillosa oportunidad para colocar en presencia del Señor en este inicio de semana cada una de nuestras intenciones, de nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos. Hoy es 31 del mes de marzo. Hoy está culminando este mes que el Señor nos ha regalado, que el Señor nos ha concedido. Por eso quiero invitarles para que en los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Oremos por nuestra vida, por lo que somos, por lo que tenemos, por todo lo que el Señor nos ha regalado, por todo lo que el Señor nos ha concedido constantemente. Por eso quiero invitarte para que coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía y recordarles, mañana 1 del mes de abril iniciamos un nuevo mes y también podemos iniciar unas celebraciones en misas gregorianas. Por eso, si tienes intenciones, acá está mi número de WhatsApp, puedes ponerte en contacto conmigo. Vamos a orar en esta Eucaristía por las siguientes intenciones. Por la salud de Miguel Barrón, Flor Mireya Escarpeta, Lisay Viaña Romero, Robinson Campo, Miguel Miranda, Evelia Suárez, Vanessa Cajar, Alex Gómez, Guillermo Gómez, Ana López, Maura León Suárez, José David Padilla León, Ángela Suárez, Marcela Guardado, Dagoberto Lozano, Nelson Meneses, por la familia Sánchez González, por la familia Martín, en acción de gracias por la vida de Joan Altunar Rueda, por el embarazo de Catherine Bautista, en misas gregorianas, por las benditas almas del purgatorio. Manuel y María Guadalupe López, José López, José del Carmen Rosario, Sixto Eufenio Rosario, Isabel de la Cruz Hilario, Gustavo Mayorani, Ruperto Medina, María Nazaret Rosales, José Isabelano Medina, José Liberto Medina, María Justina Torres, Antonio José Pérez, Alia del Carmen Maldonado, Melesio Pérez García, María Luisa Sánchez López, Fanny Cuadrado, Luis Ramón Suárez, Ángel Rodríguez, Steven Rodríguez, Carmen María, Beatriz de la Paz García, William Escarpeta, Jorvi Rivera, José Vicente Rivera, Alexi Mayorani, Evelia Bocio Barón, Luis Guillermo Suárez, José María Ocampo, Fanny Cuadrado, Oscar Rigoberto Martínez, Iris Méndez Monzón, Roydin Guerrero. Con estas intenciones y con las que ustedes están colocando, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía en este día, lunes 31 del mes de marzo. Lo hacemos con el canto de entrada. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que le invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Reconozcamos, queridos hijos, que somos pecadores, que necesitamos de la gracia, de la bondad, de la misericordia del Señor y pidámosle perdón por nuestros pecados, por nuestras miserias. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que renuevas el mundo por medio de tus admirables sacramentos, concede que tu iglesia progrese gracias a tus designios eternos y que no le falten los auxilios temporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, lunes 31 del mes de marzo. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años, y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 29. Te alabaré, Señor, eternamente. Todos. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Todos. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Todos. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Todos.
Te alabaré, Señor, eternamente. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante las fiestas, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Qué alegría poder compartir con ustedes una vez más la escucha de la palabra de Dios. Y hoy este evangelio que hemos escuchado, tomado de San Juan, capítulo 4, no tiene desperdicio en nada, en absolutamente nada. Pero me quiero quedar con algo interesantísimo que me llama la atención, ¿no? Y es que dice que aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. Aquí hay una cosa muy importante. Para poder ser hombres y mujeres de fe verdadera, de fe convencida, importante siempre tener la palabra de Dios en la mano. Vámonos a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Oiga lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así pues, la fe
nace de oír la proclamación. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. Jesús le dijo, vete, tu hijo ya está sano. Simplemente le dijo eso y aquel hombre creyó con fe firme, creyó con fe verdadera, creyó con fe sólida. Pero hoy en día, ¿cuántos de nosotros andamos tambaleando en nuestra fe? ¿Cuántos de nosotros somos como el apóstol Tomás, allá como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 en adelante, 22, 23, 24 en adelante, 25 por allí, donde le dijeron a los apóstoles, le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor, y este incrédulo le dijo, si yo no meto mi dedo en sus manos y no meto mi mano en su costado, yo no creo en que el Señor haya resucitado. ¿Cuántos de nosotros somos incrédulos? ¿Cuántos de nosotros nos falta fe? ¿A cuántos de nosotros también entra la duda? ¿Cuántos de nosotros decimos, es que hasta que este pan no se convierta en un pedazo de carne, ¿cómo podemos creer que es el Señor, que ese es el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Porque nos falta creer en esa palabra de Dios. Creemos en Dios, pero nos falta creerle a Dios. Ese es el paso más importante de la vida cristiana. No solo hay que creer en Dios, porque es que hasta los ateos creen en Dios. Es más, dice la carta de Santiago, oiga lo que dice la carta del apóstol Santiago, ¿no? Capítulo 2, si mal no lo recuerdo, ¿sí? Versículo 19. Oiga, para aquellos que dicen, es que yo creo en Dios, sí, está muy bien. Todo el mundo cree en Dios. ¿Y saben también quién cree en Dios? ¿Saben ustedes también qué personaje también cree en Dios? Óigalo. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien. Pero eso lo creen también los demonios. Los demonios también creen en Dios. Los demonios también saben que existe Dios. Los demonios también saben que Él tiene todo el poder. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre los demonios y muchos que se hacen llamar católicos, pero quieren tener una fe hecha a su manera, una fe hecha a su medida? Que los demonios tiemblan. Los demonios tiemblan porque ellos sí saben quién es ese Señor. Ellos sí saben quién es aquel que le dijo a sus apóstoles allá en el Evangelio de San Mateo 26, 26, tomen, este pan es mi cuerpo, beban, este vino es mi sangre. Los demonios creen en eso. Solo que la diferencia es que los demonios no le quieren creer a esa palabra de Dios para no ser salvados. En cambio, nosotros debemos aprender a creer en Él. Ahí sí toma forma aquello de cree en el Señor Jesús y serás salvado. Claro, creer en el Señor Jesús no es simplemente decir yo creo en Dios, porque mire lo que dice Santiago, los demonios también creen. Es aprender a creerle a Dios, creer en esa palabra de Dios, porque fíjense, este hombre dice, creyó en la palabra de Jesús, se puso en camino y se fue, le creyó al Señor, estuvo firme en esa palabra. ¿Y qué dice el Señor en San Juan 6:51, por ejemplo? El que come mi cuerpo tiene vida eterna. Es decir, creerle a esa palabra del Señor, que es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros. Dar el paso de creer en esa palabra del Señor. Dar el paso de creerle realmente a Dios, de creerle al Señor. Por eso dice, así pues, Romanos capítulo 10, versículo 17, así pues la fe nace de oír la palabra, de oír la proclamación, y lo que se tiene que proclamar, ¿saben qué es? El mensaje cristiano, la palabra de Dios. Eso es lo que se tiene que proclamar. Y cuando se proclama la palabra del Señor, no solamente me lleva a creer en Dios, sino que automáticamente me lleva a creerle a Dios. A creerle a Dios. Mire, dice el Evangelio, ¿no? Me llama poderosamente la atención. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. Creyó en esa palabra firme, creyó en esa palabra que pudiéramos decir, hoy en día usted cree en esa palabra del Señor. Sí, y si usted cree en esa palabra del Señor, entonces debe creer en la iglesia que Cristo edificó, no en cualquier charanguito por ahí, chiringuito, como le quieran llamar. No. Tiene que creer en la iglesia que Cristo edificó.
Cuando le dijo allá a Pedro en Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa iglesia que, como dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, es la casa de Dios, del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Esa iglesia que, como dice el capítulo 3 de Efesios, especialmente en el versículo 20-21, a él, es decir, a Dios, se le da la gloria en la iglesia. Entonces, cuando este hombre dice, creyó en la palabra de Jesús, me debe llevar a mí, como buen cristiano católico, a creer en esa palabra del Señor, en esa edificación de la iglesia, esa iglesia que acepta la palabra del Señor, esa iglesia que obedece a la orden de Cristo y comienza a darnos a nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y en el vino consagrado, porque fue una orden del Señor. Por eso San Pablo escribe allá en 1 Corintios 11:23, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido a ustedes, se les ha enseñado a ustedes. Y comienza San Pablo a hablar de la Eucaristía. Por eso, oiga, dice el Evangelio, aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino, encaminarnos. Ayer escuchábamos el evangelio del hijo pródigo y en la reflexión que daba sobre este hijo pródigo había una cosa interesante. Primero, reflexionar. Segundo, levantarnos. Tercero, encaminarnos, ir al encuentro de Jesús. Oiga, dice que este hombre se encaminó, ¿sí? Quiere decir que hoy el Señor nos hace la invitación a seguir su camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Seguimos nosotros realmente al Señor o a quién estamos siguiendo? ¿Seguimos nosotros realmente al Dios Todopoderoso o a quién estamos realmente siguiendo? Y fíjense, ¿no? Dice la palabra de Dios, cuando iba llegando sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. ¿Pero por qué su hijo ya estaba sano? Porque él creyó en esa palabra del Señor cuando le dijo, vete, tu hijo ya está sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano. Recordó ese encuentro con Jesús. ¿Cuántas veces hemos tenido encuentros con el Señor y algunos andamos bien despistados? Algunos andamos pensando en cualquier tontería del mundo. ¿Cuántos hemos desaprovechado el encuentro con Jesucristo en la Eucaristía? ¿Cuántos hemos tirado por el suelo, como dice San Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 1? No echen en saco roto la gracia de Dios. ¿Cuántos hemos desaprovechado la gracia de Dios? ¿Cuánto hemos desaprovechado ese encuentro con Jesús en la Eucaristía? ¿Cuánta gente va a la misa? ¿Cuánta gente va a la Eucaristía y se quedan dormidos? Están desaprovechando ese encuentro con el Señor. Fíjense algo interesante. Este hombre recordó ese encuentro maravilloso que tuvo con Jesús, donde escuchó de sus mismos labios, tu hijo está sano. Y él le creyó a Jesús. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos despilfarrado, pudiéramos llamarlo, desaprovechado? ¿Cuántas veces hemos tirado? ¿Cuántas hemos botado al suelo ese encuentro con Jesús? Ese encuentro con el Señor. Y quiero aprovechar, ¿no?, para decirle a muchos católicos que van a misa a hablar, que van a misa a estar pensando en cualquier tontería, que van a misa a hacerle perder la Eucaristía al hermano, al otro que tiene ahí a su lado, que quiere vivir la misa, pero usted que está poseído por Satanás va a misa a hablar, va a misa a chismosear, va a misa a murmurar, va a misa a criticar. ¿Cuántas veces usted es un instrumento de Satanás para hacer que los demás pierdan ese encuentro con Jesús
esa Eucaristía. Por eso póngase la mano en el corazón y aprenda a vivir la misa, aprenda a vivir la Eucaristía, aprenda a respetar al Señor. Tenga un poquito de respeto por Dios, querido católico. Dígame aquellos católicos que están en misa y están metiéndole dedo a ese teléfono, están metiéndole mano a ese celular, están en misa y están viendo una serie, están escuchando música. Dígame aquellos que van a misa, no sé si ustedes lo han visto, pero yo por lo menos como sacerdote, cuando los veo les hablo duro. Aquellos que van a misa y cargan esos audífonos que ahora no tienen cables, sino son aquí pequeñitos y colocados, están en misa, están escuchando música. Yo me pregunto, o sea, esta persona no se ha dado cuenta que está desaprovechando el momento más importante de su vida. Estar cara a cara delante de Jesús, delante del Señor. Desaprovechan esas oportunidades. Ahí es donde yo le digo al Señor muchas veces, uy, Señor, ojalá que eso que le llaman cascos que se ponen aquí, audífonos o no sé cómo le llaman, ojalá que les reviente, Señor, ojalá. Ahí, hágale así, Señor, para ver si se despabilan, a ver si reconocen que la están embarrando, que están haciendo las cosas mal. Oiga, dice la palabra de Dios, dice, cuando aquel hombre recordó eso, creyó con todos los de su casa. Tenemos una tarea, hacer que nuestra familia se convierta, hacer que nuestra esposa, que nuestro esposo o nuestra pareja tome la decisión de casarse. Tenemos una tarea grande, tenemos una tarea de conversión, primero para mí y luego para mi familia. Hacer que mi familia se convierta cuando se escucha. ¿Y cómo se convierte en la familia? Cuando se escucha la palabra de Dios. Oiga, este hombre escuchó, este hombre creyó y este hombre se convirtió con todo lo de su casa. La importancia de hacer que nuestra familia escuche la palabra de Dios. La importancia de compartir la palabra de Dios, la importancia de hacer llegar la palabra de Dios a todos los rincones de nuestra casa, de nuestro hogar, a todos los que forman parte de mi familia. Yo tengo que hacer que de alguna manera esa palabra de Dios entre en mi casa, en mi hogar. ¿Por qué? Porque fíjense, dice Hechos de los Apóstoles, ¿no? Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, ¿no? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús al carcelero y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron, dice el versículo 32, la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Usted tiene una tarea. Oiga, usted tiene que hacer que todos los de su casa, usted tiene que hacer que toda su familia se convierta al Señor. Usted tiene que hacer que toda su familia vuelva su corazón a Dios. Así le cueste a usted hasta la vida hacerlo, pero lógrelo, hágalo. Sea un instrumento de Dios, no un instrumento de Satanás. Sea un instrumento de Dios. Sea un instrumento del Señor. Haga que su familia se convierta. ¿Por qué? Porque entonces va a haber ignorancia religiosa, ignorancia bíblica, y por eso es que mucha gente vive y hace lo que le da la gana. Les voy a poner un ejemplo. En estos días estaba celebrando un bautizo, ¿no? Y dentro del bautizo, hoy en día los padres que quieren 3 padrinos, 4 padrinos, 5 padrinos, yo mientras tengan 2 padrinos, papá y hombre y mujer casaditos por la iglesia o solteros, como lo pide la iglesia, que busquen 20 padrinos si quieren, ¿no? Pero yo aprovecho y les doy una ensalmada, pero de las buenas, ¿sí? Y entonces estábamos ahí cuando dice uno, pero es que, ¿qué tiene que ver que vivamos amancebados? ¿Podemos ser padrinos así? Yo le dije, ay, criatura, usted como que poco viene a misa. No, pues yo no. Porque así hay muchos padres vagos y sinvergüenza que buscan de padrino a aquel desgraciado que nunca va a misa, que nunca reza. ¿Qué le va a enseñar a su hijo? Le dije yo, a ver, usted hijo, usted mismo que está diciendo que para qué es necesario el matrimonio y todo lo demás. Usted va a ser padrino y va a ser un ejemplo supuestamente para ese ahijado, ¿no? Era el padrino número 3 o número 4, no sé. ¿Sí? Me dice, sí, yo voy a ser ejemplo. Muy bien, vamos a ver si es ejemplo. Dígame los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y se quedó pensando. Y pensaba. Y no dijo nada. Y le dije yo, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Que algunos son padrinos de fotos,
Que algunos son padrinos porque, mire, lo buscan porque tienen esto. Para que le regale supuestamente una cadena al niño, o le regale ropa o qué sé yo. Ese es el padrino. No, el padrino es para que enseñe al ahijado la vida cristiana. Pero es que si no la sabe ni siquiera el papá, que no se han preocupado por educarse ellos cristianamente y luego educar a sus hijos. Por eso es que muchos terminan metidos en sectas protestantes. Por eso es que muchos terminan metidos en las sectas haciendo lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Por eso dice, oiga, dice la palabra de Dios en el versículo 32, capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. ¿Sí? Luego dice la palabra de Dios, ¿no? En el versículo 34. Les había llevado a su casa, allí preparó la mesa, hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Creyeron en Dios. ¿Qué tarea tan grande tenemos? Hacer que nuestra familia crea en Dios. Hacer que nuestra familia crea en el Señor Jesús. Crea en el Señor Jesús. Por eso la importancia de la educación cristiana. Y quiero aprovechar la oportunidad para decirles, con esto ya voy a terminar la reflexión porque estoy un poco mal de la garganta, ¿sí? En el día de ayer, domingo, hemos tenido varias celebraciones. Me ha tocado hablar a mucha gente y sobre todo, pues, como en Venezuela nunca tenemos luz, electricidad, pues toca hacerlo sin micrófonos porque no hay cómo colocarles una planta o algo. Y bueno, entonces pero feliz y contento. Feliz, mire, de verdad feliz, porque predicamos sobre el hijo pródigo de una manera hermosa y maravillosa. Por eso quiero invitarles para que al terminar la Eucaristía vamos a ver un video de formación. La pregunta, ¿por qué Jesús se bautizó a los 30 años? Porque mucha gente se pregunta eso. Allí lo explicaré de una manera sencilla para que podamos entenderlo. ¿Por qué Jesús se bautizó a los 30 años? Por eso quiero invitarle que al terminar la bendición de la Eucaristía, no te salgas, quédate un poquito más y escucha esta breve reflexión para que puedas comprender la enseñanza de nuestra iglesia, iglesia que Cristo fundó, iglesia que el Señor edificó y que, como dice Timoteo, es columna y fundamento de la verdad. Y ojalá que puedas hacer que lo escuche tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos. Estás viéndola en la televisión, ponle todo el volumen para que ellos escuchen, porque hay algunos que no conocen la palabra de Dios y creen que Dios tiene que hacer las cosas como ellos piensan. Y resulta que no es así. Nosotros no podemos, o Dios no puede hacer las cosas que yo quiero. No, yo tengo que hacer las cosas que Dios quiere, que Dios me pide. Y hoy, ¿qué me pide el Señor? Que nosotros creamos en Él, que le creamos a Él y que creamos en su palabra, que nos convirtamos y que volvamos realmente nuestro corazón al Señor, pero que no solamente vayamos solos, sino que arrastremos a nuestra familia, llevemos a nuestra familia a ese encuentro con Jesús, llevemos a nuestra familia a ese encuentro con el Señor, con el Rey de Reyes, con Jesucristo, con aquel que todo lo puede, con aquel que mueve nuestros corazones, con aquel que olvida nuestros pecados, que nos lo perdona, que nos regala su gracia, nos da su bondad, su amor, su misericordia. Nuestro encuentro tiene que ser con Él, como lo hizo este hombre. Se encontró con Jesús, le suplicó y el Señor le dijo: vete, tranquilo, tu hijo está sano. Y este hombre no dudó ni un instante. ¿Qué es lo que a mí me encanta del Evangelio? Este hombre no dudó. Este hombre lo que hizo fue ser obediente a la voz de Dios. Y vuelvo y repito, ¿cuántos de nosotros dudamos de Dios? ¿Cuántos de nosotros comenzamos a decir, pero es que, ¿cómo es posible que María haya sido asunta al cielo? Lucas 1:37, ¿qué te dice, querido hijo?
Para Dios nada es imposible. Nada. Dios hace lo que Él quiere. Y si Él quiso llevársela, ¿cuál es el problema? Yo lo creo. Si tú no lo quieres creer, no te preocupes, ese es tu problema, pero yo lo creo. Porque yo sí creo en el poder de mi Dios. Porque yo sí creo en el poder de mi Señor. Ya está. Esa es la respuesta que hay que darle a los protestantes cuando comienzan a decirle a usted, es que eso es imposible. Dígale pues, sí, para ti, para tu Dios es imposible, pero para mí y para mi Dios, nada es imposible. Porque yo lo creo firmemente. Así como dijo el Señor, el pan es mi cuerpo, el vino es mi sangre, y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y yo qué tengo que hacer? Creerlo, creerle a Dios. Porque para Dios nada es imposible, nada. Por eso cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos con fe viva, con fe verdadera, con un corazón sincero, dispuesto a escuchar la palabra de Dios y que esa palabra de Dios caiga en nuestros corazones y dé abundantes frutos, frutos para la vida eterna. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos, vamos a colocar en este humilde altar nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos. Aprovechemos esta maravillosa oportunidad. Coloquemos todas nuestras necesidades, nuestras adversidades, nuestras dificultades, todo. Coloca también tu familia. Aprovecha la oportunidad de colocar en este humilde altar tu hogar, tu familia. Ora por ellos, ora por su conversión, pero ora también por ti, para que tu fe no venga a menos. Y cuando tu fe esté cada día más sólida, puedas tú arrastrar a tu familia a ese encuentro con Jesucristo Eucaristía. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, para que, purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve la participación en la vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene
en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Guerrero y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Infundiré mi espíritu en ustedes y los haré vivir según mis preceptos y cumplir mis mandamientos, dice el Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que tus santos misterios, renovándonos, nos vivifiquen, nos reanimen con su vigorosa fuerza y santificándonos, nos conduzcan a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, no olviden que al finalizar con la bendición, automáticamente vamos a escuchar una breve enseñanza, a la cual les invito para formarnos, para crecer en la sana doctrina, para enamorarnos cada día más de nuestro Señor Jesucristo. También invitarles a los que desean misas gregorianas. Mañana iniciamos un nuevo mes, mes de abril. Por eso, si alguna persona desea intenciones, acá está mi número de WhatsApp, pueden enviar sus intenciones. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Feliz fin de mes de marzo y pidámosle a Dios que el mes que está por iniciar esté lleno de la bendición, de la bondad, del amor y la misericordia del Señor. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, saludemos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada, feliz inicio de semana. Dios les bendiga. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Bien.
Ahora sí vamos a colocarnos de pie, vamos a dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repitan después de mí. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Vamos a comenzar con el tema del sacramento del bautismo. A ver, ¿tienen alguna pregunta? No les dé pena preguntar. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Levante la mano los que ya bautizaron sus hijos. Los que no los han bautizado. ¿Que tienen hijos y no los han bautizado? Muy bien. ¿Por qué no lo han bautizado? Pregunte sin miedo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ahí tiene que haber alguna razón. ¿Cuál? Ajá. La palabra de Dios, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver hoy, según la sana doctrina, por qué se tienen que bautizar los hijos, ¿sí? Porque vinieron buscando la verdad, me imagino, ¿sí? Y la verdad no se la voy a decir yo. La verdad se la va a decir la palabra de quién? De Dios. Y quiero utilizar para este tema una Biblia. Tengo la Biblia católica con los 73 libros completos. Y recordemos que está la Biblia de los protestantes, la Reina Valera, que le han quitado 7 libros. Aparte de eso, una Biblia que tiene más de 2000 errores, ¿sí? Y entonces es la que vamos a utilizar, la de los protestantes, para ver desde esta escritura cómo sí que hay que bautizar a los niños, ¿sí? Y lo vamos a ver a la luz de la palabra de ¿quién? De Dios, ¿sí? Y vamos a comenzar con la primera cita bíblica, Mateo capítulo 13, versículo 3. Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículo 13. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Oiga, Jesús vino para hacer ¿qué? La primera cosa que nos dicen es que los niños no se pueden bautizar porque Jesús se bautizó siendo adulto, ¿sí? Y siempre tenemos la conciencia de que el bautismo, a ver, ¿para qué sirve el bautismo? Para el perdón de los pecados. Entonces, decimos, un niño no tiene pecado. Eso siempre lo decimos, un niño no tiene pecado, ¿sí? Entonces, vamos a citar de esta Biblia de la Católica, Salmo 51, versículo 7. En la protestante también está Salmo 51, versículo 5. Pero vamos a citarlo de la protestante, Salmo 51, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Primero para aclarar esto, ¿no? Porque Jesús vino a bautizarse siendo adulto. Entonces, ¿un niño no tendrá pecado? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Tú ves que malo soy de nacimiento. Pregunto, ¿somos malos desde cuándo? Y usted ve a un niño y lo ve malo. Uy, una cosita indefensa. Pero dice la escritura, somos malos desde el nacimiento. Pecador desde el seno de mi madre. Somos pecadores desde que estamos ¿dónde? En el seno de nuestra madre. Ahora, ¿cuál es ese pecado que nosotros tenemos que nos hace pecadores? El pecado que la iglesia, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, columna y fundamento de la verdad, dice el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? La muerte. Recuerden que el hombre no moría, el hombre vivía eternamente. La consecuencia del pecado, que fue la desobediencia, fue la muerte. Desobedeció, por tanto, Dios le castigó, le echó fuera del paraíso y le dijo a la mujer, parirás los hijos con dolor, y al hombre ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y comenzó la consecuencia del pecado, la muerte. Eso es lo que nosotros cargamos. ¿Qué hace el bautismo? Que lo vamos a ver poco a poco. El bautismo quiere limpiarnos del pecado de la muerte para darnos la vida eterna. Por eso volvamos otra vez a Mateo capítulo 3, versículo 13. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
mas Juan se le oponía. Oiga, ¿quién se le opuso a Jesús? Juan. ¿Por qué Juan se le oponía a Jesús? Porque Juan sabía que Jesús no tenía necesidad de bautizarse, porque Él es Dios. Entonces Juan, sabiendo que Él es Dios, Juan, oiga lo que le dice. Primero se le opone y luego escuchen lo que le dice. Se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado. Soy yo, dice Juan, el que necesita ser. No usted. Usted no tiene pecado. Pregunto, ¿Jesús tiene pecado? Y entonces, si el bautismo es para el perdón de los pecados, ¿por qué se bautizó Jesús? Si Él no tenía pecado. Para dar el ejemplo, eso es lo que siempre decimos. Para enseñarnos teológicamente lo siguiente en torno al bautismo. No para dar ejemplo, no. Porque si fuera para dar ejemplo, Cristo se bautizó a los 30 años y Cristo se crucificó. ¿A los cuántos? Ajá, y usted si se bautiza a los 30, ¿a los cuántos tiene que morir? Si vamos a poner ejemplo. Entonces no hay que verlo como el ejemplo, hay que ver la razón teológica de la enseñanza del sacramento del bautismo. Jesús vino a bautizarse, Juan le dijo que no, porque Juan sabía que el bautismo de él era para el perdón de los pecados. Juan solo bautizaba para el perdón de los pecados. Sabiendo Juan que Jesús no tenía pecado, le dice, no eres tú, soy yo el que necesito ser bautizado. Entonces, oiga lo que le dice la palabra de Dios. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Oiga, Jesús le dice, déjelo así, hay que cumplir ¿toda qué? Y la justicia es a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esa es la justicia de Dios. Lo que a Dios le toca es de Dios y lo que es del César es del César. Y vamos a ver cuál es la justicia de Dios según este episodio del bautismo del Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Primera enseñanza del bautismo. ¿Qué abre el bautismo? Las puertas del cielo. Esa es la primera enseñanza del bautismo. Jesús no se bautizó porque tenía pecado. Jesús se bautizó para decirnos a nosotros que el bautismo abre las puertas del cielo. Si usted no bautiza a su hijo, ¿cómo se las tiene? Cerrada. Se las tiene cerradas. Si usted no bautiza al hijo, le tiene las puertas cerradas. Entonces, la primera enseñanza es que el bautismo abre las puertas del cielo. Y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma. Segundo, el bautismo nos da el don del Espíritu. Si usted no bautiza a su hijo para que reciba el Espíritu Santo, lo está dejando a la merced de ¿quién? Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Claro. Si usted no bautiza a su hijo para que reciba el Espíritu Santo, entonces lo está dejando a la merced de ¿quién? ¿El diablo va a esperar que su hijo crezca para meterse en él? Ese no pierde tiempo. Oiga lo que dice Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojado. ¿De dónde fue arrojado? Del cielo. ¿Fue arrojado dónde? A la tierra. El antiguo dragón, la antigua serpiente, mejor conocida como Diablo o Satanás. Y también el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. ¿Dónde fue arrojado? O sea, que estaba ¿dónde? En el cielo. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, si usted no bautiza al niño para que reciba el don del Espíritu Santo, lo está dejando a la merced de ¿quién? Del diablo. El diablo puede hacer con él lo que le venga en gana. Entonces, fíjense, volvamos otra vez a Mateo 3:13. Se abrieron los cielos, primera enseñanza teológica. Segundo, se recibe el don del Espíritu Santo. Pregunto, ¿Cristo tenía las puertas del cielo abiertas? Y entonces, ¿no era Dios antes del bautismo? Y entonces, ¿no tenía las puertas del cielo abiertas? ¿Ve? Segundo, ¿Cristo tenía pecado? No. Entonces, ¿se bautizó para perdón de pecado?
No, para enseñarnos que el bautismo no solo perdona pecado, sino que abre las puertas del cielo. Tercero, en Cristo no está la tercera persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿En Cristo no está el Espíritu Santo? Sí. Entonces, ¿para qué se bautizó? Si dice que bajó del cielo en forma del espíritu de paloma, el Espíritu Santo. Para decirnos que el bautismo abre las puertas del cielo, se perdonan los pecados, se recibe el don del Espíritu y oiga lo que viene. Y hubo una voz de los cielos que decía. ¿Esa voz de quién es? Del Padre. El Padre Dios. Recuerde que Dios es tres personas en una sola divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mismo Jesús lo dice. Me voy al Padre para que el Padre pueda enviar al Espíritu Santo. Cristo una persona, el Padre otra persona, el Espíritu Santo es otra persona. Tres personas que comparten una misma divinidad. ¿Sí? Eso es como decir, nosotros ¿cuántas personas somos? 32 parejas. Serían 64 personas. ¿Sí? Compartimos una misma naturaleza. ¿Cuál? ¿La humana o la divina? Santa María, con ese ánimo, Virgen del Carmen bendita. A ver, levante la mano el que no es humano. Entonces, todos somos seres humanos. Compartimos la misma naturaleza humana, pero somos tres personas distintas. Él es uno, usted es uno, usted es uno. Cada uno es distinto, pero compartimos la misma naturaleza, la naturaleza humana. En Dios es exactamente lo mismo. Hay una Trinidad, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres comparten una naturaleza, no la humana, la naturaleza divina. ¿Sí? Entonces, fíjense, bajó del cielo la tercera persona, que era el Espíritu Santo en forma de paloma, sobre Jesús. Ya en Jesús estaba, solo que querían darnos la razón teológica del bautismo para recibir el don del Espíritu Santo. Y oiga la otra razón. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. ¿Cristo es hijo de quién? ¿Y para qué le dijo que es mi Hijo amado? Para enseñarnos, para decirnos, para mostrarnos que el bautismo nos hace hijos de quién. Somos hijos adoptivos de quién? De Dios, a través del sacramento del bautismo. Ahora pregunto, ¿ustedes quieren que sus hijos tengan las puertas del cielo abiertas? Segundo, que reciban el don del Espíritu Santo, que tengan el perdón del pecado original, que sean hijos de Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Y por qué esperamos tanto? Ay, es que no tengo la gallina. Es que no tengo el vestido. Es que los padrinos, ay, es que me lo pidió desde la barriga el padrino. ¿Y quién es el padrino? El vago más vago del pueblo. Se buscan unos lujos de padrinos. Y uno dice, Virgen del Carmen bendita. Pero no nos salgamos del tema. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? Lo que a Dios le toca. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero dice Lucas capítulo 7, versículo 29, que hay algunos que no quieren creer esta verdad y se oponen. Hay algunos que no quieren creer esta verdad y se oponen al sacramento del bautismo. Oiga lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose. Oiga, todo el pueblo justificaron ¿a quién? ¿Justificaron a quién? Es decir, le dieron la justicia ¿a quién? A Dios. ¿Y qué dijo Jesucristo? Cumplamos toda. ¿Qué dijo Cristo? Cumplamos toda justicia. Le dijo Cristo a Juan, deje así, vamos a cumplir la justicia de Dios. ¿Sí? Y aquí dice, el pueblo se justificó, cumplió la justicia ¿de quién? De Dios. ¿Y qué hizo? Bautizándose. ¿Qué hizo el pueblo? Se bautizó. Con el bautismo de Juan. Con aquel bautismo que era de Juan, que era para el perdón de los pecados. Pero oiga. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley. Pero había gente que se oponía. ¿Quiénes eran? ¿Y los qué? Aquellos que dicen, es que el Señor anoche me dio un sueño. Dios me ha revelado. Dios me ha dicho, aleluya, gloria al Señor, que voy a ser pastor.
Para allá va. Cuidado, porque Jeremías 14:14 dice, tengan cuidado de los falsos profetas. Yo no los mandé, yo no los envié, yo no les hablé. Si quiere, búsquelo ahí rapidito, Jeremías, no me pierda ahí, pero busque Jeremías ahí 14:14 rapidito, para que veamos qué dice la palabra del Señor, ¿sí? Porque hay que tener cuidado de lo que dice la palabra del Señor. Escuche. Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, Porque estamos leyendo de la Reina Valera. falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Oiga, falsamente profetizan. No los envié, En nombre de Dios dicen, ¿y Dios los mandó? No. ¿Qué dijo Dios? ¿Dios los mandó? No. ni les mandé, ¿Dios les mandó? No. ni les hablé. ¿Dios les habló? No. Visión mentirosa. Ah, ¿qué le dicen? ¿Visiones qué? Ay, ¿quién comprueba que usted tuvo el sueño? Están como los mormones. Ustedes conocen que hay una secta que se llama la secta de los mormones. Y la secta de los mormones, en el libro del Mormón, si algún día llegan a tener el libro del Mormón, lean las primeras hojas, donde dice Moroni, ¿sí? Que fue el que inventó esto de los mormones, dijo que Dios a través de un ángel le había mostrado unas planchas de oro. Y en las planchas de oro, él le había mostrado un Nuevo Testamento en nombre del Señor Jesucristo. Y comenzó a crear todo lo de los mormones. Y salió San Pablo, allá San Pablo salió diciéndonos, si nosotros o un ángel del cielo les predica algo distinto a lo que Cristo ha enseñado, maldito sea. Por eso hay que conocer la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces, fíjense, sueños de su imaginación, es que el Señor me reveló. Y el Señor le dice a muchos, porque hay muchos, yo sé que muchos de ustedes, porque han escuchado constantemente la sana doctrina, pero muchos de ustedes también pensaban, es que ¿para qué voy a bautizar al niño? El niño no tiene pecado. Es que ¿para qué voy a esperar que el niño crezca para ver si el niño quiere ser católico, quiere ser protestante, quiere seguir al Señor? A ver, vamos a hacer una pregunta, un ensayo con ustedes. ¿Cómo llama la niña? Scarly. ¿Y ustedes por qué no esperaron que la niña creciera para preguntarle cómo se quería llamar? Está llorando. Déjela quieta. Pregúntele por qué llora. Pregúntele, mira, aproveche. Pregúntele por qué llora la niña. Ah, no, pero usted como mamá, ¿qué es lo que va a hacer? Métele la teta. Ahí está. Porque la mamá sabe lo que necesita su hija. Cuando usted conoce la sana doctrina, usted sabe que no puede dejar a su hijo sin el sacramento del bautismo, porque el bautismo le abre las puertas del cielo. Recibe el don del Espíritu Santo. Tercero, te hace hijo ¿de quién? De Dios, y se te perdona el pecado original. Y la gente que cumple la justicia de Dios, entonces se bautiza. Pero hay fariseos, hay escribas, vagos y sinvergüenzas que a través de llamarse protestantes quieren engañar a la gente siendo servidores de Satanás para que no bauticen a sus hijos. Y ahorita lo vamos a ver, pero escuchemos, los fariseos. Volvamos otra vez a Lucas 7:29. Escuche. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Oiga, ¿justificaron a quién? ¿Cumplieron la justicia de quién? De Dios. ¿Cómo? Bautizándose. ¿Cómo? O sea, que si el bautismo es un mandato de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Bautizarlo.